Buenas tardes, gracias por estar aquí. Tenemos un acto nuevo de la Facultad de Filología, suelen ser siempre jueves a las 7, también algunos martes. Hoy es un día especialmente grato para mí, como coordinador de la facultad, porque he conseguido que vuelva a su casa desde Estados Unidos un antiguo alumno de hace muchos años, no diremos cuánto, José Luis Venegas, que estudió en este edificio brillantemente filología inglesa, luego se fue a Estados Unidos. Y bueno, ya pues prácticamente no me comentaba, no ha vuelto, ¿no? Lo cual es una buena señal. Ha hecho una carrera realmente espectacular, es un hombre muy, como vamos a comprobar, muy brillante, muy inteligente, también tremendamente humilde y humano y accesible, y eso también hay que reconocérselo. Así que luego ya me cuenta, José Luis. Presenta un libro, si no me equivoco, como una traducción del libro en inglés, publicado en Northwestern, que me trae muy buenos recuerdos, esa universidad en Chicago, que se acaba de traducir al español, la editorial Marcial Pons, muy prestigiosa, y va a dialogar sobre el libro. Bueno, el libro se llama Andalucía Sublime, como podéis ver en el cartel, y aquí está un ejemplar. Va a dialogar, por una parte, con Paco Reyero, que es un periodista cultural muy acreditado, ha publicado varios libros en Estados Unidos, también colabora en Canal Sur, en Radio Nacional, un hombre que conoce muy bien la cultura de Estados Unidos y la relación con España. Y la verdad es que fue una idea excepcional traerlo. Y también, aquí a mi derecha, la mayoría lo conoceréis, mi buen amigo y colega Ricardo Navarrete Franco, que también fue profesor de José Luis. Y bueno, ¿quién mejor que ellos dos para dialogar sobre el libro? Y bueno, para un poquito para entresacar la imagen de Andalucía que José Luis nos quiere transmitir. Así que, José Luis, bienvenido a la que sigue siendo tu casa. Siempre lo será. Y bueno, y gracias por haber aceptado nuestra humilde invitación. Muchas gracias. Hola, sí funciona, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Nacho. Muchas gracias por la invitación. Para mí me siento un personaje hablando aquí en público como si no fuera solamente damos las clases, nosotros no somos muy importantes. Bienvenido esta tarde, como sabéis, vamos a hablar de Andalucía Sublime, de nuestro compañero José Luis Venegas. Estamos en el del aula de grado, es jueves, y como sabéis, se ha convertido en los últimos 2 años en la puerta abierta a la cultura. Aquí pasan cosas. Los jueves, todo el mundo sabemos, los jueves algo pasa. Ahora mismo es martes y jueves, está ocurriendo. Esperemos que esto no vaya más, Nacho, porque no podemos. Nos quedaremos solo con los jueves. Pero, en fin, se agradece que se sepa, que los alumnos sepan que la educación no son solo las clases, sino que hay algo más. Se puede escuchar escritores, periodistas, poetas, novelistas, directores de cine, cantantes. Pero en fin, vamos a hablar sobre el libro de José Luis. Yo por mi parte voy a ser breve, como decía Mark Twain, creo que también Groucho Marx decía, es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar todas las dudas. Así que yo comparto con el público los miedos, yo tengo miedo y si me equivoco y si no me entero bien de lo que dicen. Aunque con estos contertulios no hay mucho peligro, porque está con nosotros Francisco Reyero, conocido periodista y escritor, como ha dicho mi compañero. Él trabaja, yo lo he bicheado un poco por Google, trabaja un montón, trabaja en La Razón, en El Espejo Público, en Antena 3... La Brújula de Onda Cero, en Canal Sur Radio y Televisión. Yo lo conozco de verlo en vídeos de Canal Sur. Y luego tiene una extensa producción. Ensayística, no sé si es su último libro, que es Clint Eastwood, ¿no? Desde que mi nombre me defiende. También tiene un libro sobre Donald Trump, el león del circo, cuando fue el primer mandato de Trump. Tiene otro de historia de la radio, Rafael de Paula. Tiene una biografía de Rafael de Paula, o sea que no se van a aburrir, se lo garantizo. Y la otra persona que nos acompaña esta tarde es José Luis Venegas. De José Luis yo quiero mencionar 2 caras diferentes de José Luis. Una es que José Luis Venegas, es catedrático y director del programa interdisciplinar de humanidades de la Universidad de Wake Forest, Winston-Salem, Estados Unidos. Un cargo bastante importante. Entre sus trabajos de historia cultural y crítica literaria está, pues, Decolonizing Joyce, nada menos que publicado por Routledge, un gran editorial. Tiene Transatlantic Correspondence, también una gran editorial, Ohio University Press. Y tiene el original de este libro del que va a hablar ahora es The Sublime South. Andalucía, Orientalism and the Making of Modern Spain, de Evanston,
Northwestern, todas ellas editoriales muy prestigiosas. A mí me ha dicho un pajarito que la gente va al MLA y se pelea porque está en los paneles con José Luis y José Luis Venegas. Yo quiero estar en ese panel, en ese panel. O sea que realmente él está consiguiendo hacer un montón de cosas. Esa es una cara de José Luis. La otra cara más cercana es que José Luis estudió aquí, está aquí. Él es de Palma del Río. Yo lo recuerdo cuando era un chico y yo por los pasillos iba corriendo por ahí. Bueno, no tanto, pero ¿cuántos años hace de esto? ¿27 me decía antes? Habíamos dicho que no íbamos a decirlo. Pero la gente curiosa quiere saberlo. En el 2002, me gradué, o sea, me licencié. Pues alrededor de 2000. En los 90. En los 90. En los 90 venía José Luis. Yo recuerdo que venía a veces con gafas oscuras, gafas de sol, porque se colaba en el tren de Palma del Río. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Se hacía el dormido en el tren, se ponía las gafas cuando pasaba el revisor y si no se daba cuenta, pues no pagaba el billete. Y se venía sin pagar el billete. También me acuerdo que José Luis estudiaba escuchando Máxima FM. No sé si ahora lo hace eso, pero no sé cómo el bum, 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 bum le daba el ritmo para estudiar. Y también recuerdo que su grupo favorito era El Último de la Fila. ¿A que sí? Sí, sí, sí. En el curso de José Luis estaba Tote King, Manuel Rodríguez. ¿Estaba en ese año? Estaban ese año, o sea que ilustres estudiantes que tuvimos aquel año. Creo recordar que también era corredor de 1500 metros. Sí, creo que su padre que está por aquí también o estaba en federado. Sí, muy completo, muy completo. Bueno, pues esas son las dos caras. Yo, el año pasado nosotros damos una clase sobre Ulises. Vemos un artículo sobre... José Luis tiene un artículo sobre Ulises en español, lo vemos en clase, y el año pasado llegó alguien se acercó y dijo, profesor, este es mi primo. Digo, José Luis tiene una prima en la carrera. Se llama Isabel Contreras Caro de la Barrera. No sé si... creo que es prima segunda. Pero ella preguntó a los padres y dice, sí, es primo mío. O sea que... estas dos caras que tiene José Luis y reunir estas dos caras, es decir, vivir con la paradoja, con esa paradoja, el que es ahora, el que fue, creo que es central a tu libro que nos vas a presentar hoy, porque por una parte ha despegado, ha llegado muy alto, pero por otra parte sigue conectándose, como decía Proust, lo tengo aquí apuntado, los manzanos con que a veces me encuentro en los campos cuando viajo se ponen inmediatamente en comunicación con mi corazón. Porque están a la misma profundidad, al mismo nivel que mi pasado. Su pasado y nuestro pasado estamos al mismo nivel. Conectamos con ese pasado. Ocurre que viniendo de la educación pública fue evolucionando. En los 80 perdimos el complejo, en los 90 pudimos empezar a mandar gente a Europa, a Estados Unidos. Pues se podía competir sin ningún problema, como en en nuestro caso. Y a pesar de esto que llaman la educación bilingüe, a pesar del informe PISA, bueno, pues aquí está José Luis, que ha escrito un nuevo ensayo académico, pues muy bien investigado, muy bien documentado, pero muy personal también sobre el postcolonialismo. Tengo que añadir que tiene un inglés precioso, una redacción en inglés estupenda. Y como decía, actualmente está en primera línea de los estudios joyceanos, quizás haciendo tándem con Gail Rogers. Gail Rogers y José Luis Venegas son los dos nombres que empiezan a aparecer en las antologías. Lo que te queda a continuación es la European Graduate School. En la European Graduate School no hay ningún nombre español. Yo creo que José Luis es nuestro primer candidato a decir, oye, que en Europa también se conozca tu trabajo. Yo tengo muchas preguntas que hacer. No sé si empezar por tus preguntas o nos quieres contar un poquito cómo se motivó todo esto, cómo empezó la historia de... Marco, no sé si tú quieres... No, adelante. Empezamos ya sí, directamente. A saco. Sí, bueno. Las motivaciones... Sí, cuéntame tú. Pues surgió como un libro académico en inglés hace ya varios años. Se publicó en 2018. Y estaba en la confluencia de lo personal y de lo académico. Le tengo que dar al botoncito. ¿Está encendido? Sí. Bueno, vale. Que decía que el libro está en la confluencia de lo personal y de lo académico. Entonces, como decía Ricardo,
todo este bagaje intelectual, toda esta formación académica a través de los años, era el lenguaje que yo quería utilizar para esclarecer mi identidad, mis rasgos propios, culturales, el bagaje que me había formado como andaluz. Claro, una parte que no aparece en el libro, pero que es evidente, es que al hablar de lo andaluz, desde la distancia, pues se tiende a objetivar. Y entonces esa distancia de los años y la distancia geográfica, pues me facilitaron la labor bastante. Y entonces a mí me surgió la idea a través de una cita de Gramsci que aparece en el volumen Orientalismo de Edward Said, un libro, un estudio muy influyente, publicado a finales de los años 70. Y decía Gramsci que para conocerse a uno mismo, uno tiene que elaborar un inventario de las trazas que el archivo ha dejado en ti. Eso es lo primero que uno tiene que hacer para conocerse a sí mismo. Y eso fue precisamente lo que hice en el libro. Una vez que ya había pasado por todos los obstáculos y había conseguido todas las promociones que había que conseguir, pues digo, ahora voy a escribir algo que realmente signifique algo personal para mí. Con el idioma que yo tenía a mi disposición, porque yo no soy poeta, yo no soy novelista, desafortunadamente, me hubiera gustado, pero no tengo ese don. Entonces mi idioma era el de los estudios culturales, el lenguaje académico. Y con ese me puse a desentrañar esta pregunta de conócete a ti mismo, ¿no? Este reto de conócete a ti mismo, siguiendo la máxima de Gramsci. Salió el libro en inglés, y el libro en inglés sí se cita, pero es un libro para especialistas. Y yo no lo concebía como un libro para especialistas. En Northwestern sale como, me parece que sale como Post-Colonial Studies y le pusieron el marchamo, la etiqueta, ¿no? Digo, esto no es Post-Colonial Studies, sí, es Post-Colonial Studies, pero es algo más, ¿no? Y entonces me aventuré a traducirlo. Pero claro, digo, yo no lo traduzco si esto no va a ser luego publicado. Entonces yo siempre había admirado esta serie de estudios históricos de Marcial Pons. Yo no soy historiador y yo sé que esto es un coto privado para historiadores. Pero afortunadamente y con la bendición y ayuda de Carlos Pascual, de Marcial Pons y después del Consejo Editorial, pues el libro fue aceptado en su versión inglesa y ya a partir de ahí me puse a traducirlo y a adaptarlo, porque claro, ya tenía en mente un público español y no un público norteamericano, de habla inglesa, dentro del ámbito académico. Y esa fue la motivación principal del libro, ¿no? Y a partir de ahí, pues, desentrañar, desenmarañar todas estas trazas, todos estos vericuetos archivísticos, todas estas narrativas, todos estos discursos, y ver cómo finalmente se relacionan con mí mismo, ¿no? Que es lo que hago principalmente en la introducción y en el epílogo del libro. Entonces es un libro de historia cultural, pero también es una autobiografía académica en cierto sentido. Uh-huh. Pues la verdad es que las casualidades de la vida hacen que uno encuentre a personas como José Luis. Me decía ayer Juan Bonilla, el escritor, que su manera de no estar solo era ser periodista, y realmente el hecho de ser periodista te va llevando a juntarte con gente peligrosa, con algunos de pasado borrascoso, gente que escribe, algunos poetas, y también con profesores. En el caso de José Luis hicimos una entrevista en El Flexo, que es un nocturno de Canal Sur Radio. Encontré el libro por casualidad sin saber muy bien quién era, y lógicamente también por una cuestión de vínculo personal, de vínculo territorial de todos nosotros, teniendo en cuenta que todos tenemos el mismo origen y el mismo ambiente, la misma atmósfera. Andalucía sublime, la imagen del sur en la cultura española contemporánea, a mí me llamó la atención, y ya habíamos hecho otros libros de Marcial Pons en el programa, de tal manera que siempre uno, cuando va pasando las fronteras y va dejando atrás, digamos, la
la atmósfera o el confort que te puedan procurar tus entornos más cercanos, se va descubriendo como otra persona, quizá marcado por el estereotipo, quizá con el documento nacional de identidad que tienes en la boca o en el acento, y qué es lo que han atribuido distintas fuentes que quizás sin conocernos personalmente, sin conocernos históricamente, han diseñado una imagen de una Andalucía que tiene un toque exótico, varada en el tiempo, que considera que una de sus principales industrias es perder el tiempo, o sea, demorarse en el tiempo. Y todo eso está en el libro, y quizá una de las ideas principales, yo no tengo ninguna intención en destripar, porque al contrario de lo que diga José Luis, que por cierto su nombre, como él mismo explica, tiene un origen lejanamente árabe, pues para mí la idea principal es cómo Andalucía, representando la parte más reconocible de España, sin embargo, carga con el fardo de el exotismo, visto desde un punto de vista subalterno o despreciable incluso, y por otra parte como una suerte de colonia interior, cuando los principales rasgos distintivos de nuestra tierra, como decía Castilla del Pino, se prestan al resto de la, vamos a decir entre comillas esto, de la nación española, y en la imagen externa se plaga de tópicos que no se integran realmente bien con la esencia o con la verdad de Andalucía. Es decir, esto que un poco en el imaginario general está plagado de banderilleros, de cantaores y de Lola Flores diciendo exotismos. El libro va mucho más allá, porque yo estoy refiriéndome a esquemas bastante simples. El libro es una historia, como dice José Luis, personal, que se integra en una gran historia con un bosquejo del análisis de la cultura popular, desde los viajeros románticos hasta Ortega con su teoría de Andalucía, despreciando, por cierto, la gastronomía andaluza por elemental. O sea, ya hemos llegado a esto. Pero yo recomiendo vivamente la lectura porque está bien que seamos conscientes de lo que somos y de dónde se supone que nos han hecho partir para saber exactamente a dónde queremos llegar. Y este señor que está aquí, pues vino de Palma del Río, llegó a Sevilla y lleva más de 20 años en Carolina. Y la verdad es que es admirable y para mí es un placer y, como decía, fruto del periodismo, encontrar a gente tan interesante como el señor Venegas. Así que recomiendo vivamente Andalucía Sublime y desde luego no sé si tú crees que efectivamente es un cargo en nuestro debe esa imagen que han construido otros, gente que incluso ni siquiera visita la Tierra, pero que concibe mitos y esos mitos parece que nos arrastran, no sé si de una manera procelosa, a un destino poco grato. Sí, lo que has dicho tiene muchísimo sentido y hay dos vertientes. Hay que generalizar y también hay que historizar. Hablando del mito de Andalucía en términos generales, podemos... Otra vez. Vale. He dicho que hay un momento generalizante y hay otro momento historizante al hablar del mito de Andalucía, del mito romántico de Andalucía. En el momento generalizante hablamos de este enclave exótico, anclado en el pasado, que simultáneamente es la esencia de España y también su reverso, digamos, antimoderno, un obstáculo para integrarse dentro de Europa. Pero también lo que hago en el libro es desentrañar la genealogía de ese mito, ¿verdad? Desentrañar la genealogía de ese mito, ver todos los vaivenes que ha ido dando este mito, esta imagen, y entrelazándolo con
viajeros románticos, con la filosofía kantiana, con la Ilustración, con la generación del 98, con la generación del 27, con la institución libre de enseñanza, con el franquismo, porque hablar de Andalucía en 1878 es y no es lo mismo que hablar de Andalucía en 1939, o en 1951, en 1967, o en 1978, ¿verdad? Entonces, la importancia de historizar, de utilizar la lente histórica para ver cómo este mito perdura en el tiempo, pero se va moldeando a circunstancias históricas. Entonces, la historia lo que nos enseña es que el mito no es permanente, pero que no lo podemos evitar o evadir completamente, ¿verdad? Entonces, el mito es como una etiqueta en un museo. Pero ¿qué relación tenemos con esa etiqueta? Podemos ser meros espectadores, aceptarla como dato hecho, dado, inmutable. O podemos tener una aproximación activa a esa etiqueta y atrevernos a reescribirla o a contextualizarla. Y eso es lo que yo he intentado con el libro, ¿no? Coger la etiqueta del museo e intentar recontextualizarla, ponerla bajo diferentes luces, e intentar desentrañar el fondo histórico, el trasfondo histórico y cambiante que subyace a ese mito. Pero sí, evidentemente el mito no nos lo podemos quitar de encima. Pero tú dices, citando a Oscar Wilde, que la única obligación es reescribir la historia. Exactamente. Exactamente. A Wilde. Nuestra única obligación con la historia es reescribirla. No podemos escapar de la historia. O sea, esas trazas las llevamos encima. Esos mitos foráneos los llevamos encima. No solamente venían del extranjero. Julio Caro Baroja dijo que eran también un producto nacional. Cuando leemos Los españoles pintados por sí mismos, que era una reacción contra la invasión napoleónica y que intentaba expresar lo castizo, la esencia, como decías tú antes, de lo español, encontramos la paradoja de que esos tipos, esas figuras que aparecen en esa publicación, los españoles pintados por sí mismos, son imágenes importadas. El torero, la bailaora. No aparece el escribiente, no aparece el dependiente, ¿verdad? Que sí aparecían en publicaciones análogas en otros países europeos, como Inglaterra o Alemania, pero no en España. Entonces, tenemos esa obligación de aceptar y rechazar al mismo tiempo el mito foráneo. ¿Y tú crees que los andaluces nos interpretamos a nosotros mismos por rentabilizarnos? Bueno, quiero decir, digamos, esta industria que se está engordando en los últimos años, que es pingüe para algunos intereses, para otros no tantos, que cambia las ciudades, pero da la sensación de que hay un crecimiento de la dramaturgia, de la interpretación propia, ¿o no? ¿Sí? Tú que estás alejado, ¿lo ves así? Sí, se ve en gran medida, sí. Y los gestores del patrimonio cultural y de las instituciones, pues en cierto modo promueven esa imagen andaluza. ¿Por qué? Porque vende, ¿no? Entonces aquí ya conectas la imagen andaluza con Kant, con todos los románticos franceses, ingleses, pero también la tienes que conectar con el turismo, con las instituciones, y eso aparece al final del libro, ¿verdad? Los gestores de museos, de exposiciones universales, de televisiones públicas, pues llevan a esa solidificación o apoyo a esa imagen, ¿verdad? Y haciendo una comparativa con otros países de nuestro entorno, con otras singularidades de nuestro entorno, tú has citado a Kant y Kant dice que, bueno, para hacer una historia de un grupo de gente o de una nación, de un país, de una región, el carácter nacional puede pertenecer a un sentimiento noble
puede pertenecer a lo magnífico o puede pertenecer a lo extravagante. Es que el carácter nacional es algo tan... Quiero decir, nosotros, sí, nosotros como andaluces no tenemos que elegir una de las tres, podemos combinar las tres, sí, claro, pero parece que nos han asignado una determinada cualidad, ¿no? Sí, sí. Pero claro, lo que pasa con el carácter nacional es que es algo tan etéreo que lo tienes que arraigar en algo. Montesquieu lo arraigaba en el clima, su teoría climatológica. Los pueblos septentrionales son fríos, calculadores, racionales. Es la Europa moderna. Los del sur están expuestos a un clima tórrido, son criminales, ¿verdad? Este es el momento ilustrado. Directamente, ¿no? Sí, tienen tendencia a ser deshonestos, al crimen, ¿no? Sí. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, en la Ilustración. Kant está ahí entre medio de la Ilustración y del romanticismo, porque él ancla el carácter nacional en categorías estéticas, en cómo uno siente, ¿no? Y entonces eso es el origen o el fundamento para una interpretación determinista del carácter nacional. O sea, que hay más inmediato que los sentimientos de uno, más interno. Y eso determina quién eres, no solamente sensorial o estéticamente, sino también étnicamente, ¿no? Entonces, para él, el sentimiento de lo sublime que manifestaban o ejemplificaban los españoles estaba conectado con su hibridez étnica, ¿no? Entonces, vemos cómo hay que tener mucho cuidado con esto de los caracteres nacionales porque es como una especie de virus, ¿no? Una especie de injerto, ¿no? que entra en un huésped que no tiene nada que ver con lo nacional, como yo interpreto lo bello, lo sublime, o como cuando miro esa lámpara y si me parece de una manera o de otra, no tiene nada que ver con mi identidad étnica, ¿verdad? Entonces, todos son ficciones, constructos, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El libro es un libro sobre ficciones, es un libro sobre historias artificiales que nos inventamos los hombres, ¿verdad? Pero son reales, ¿no? Es como un conjuro que al ser expresado se convierte en realidad. Sí. Entonces lo que hace el libro es decir, bueno, yo me siento andaluz, yo cargo con estos mitos, con estas identidades, con esta carga cultural. Claro. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿No? Entonces lo que el libro intenta fomentar es una actitud no nihilista, de decir, no tengo identidad ninguna, yo soy un ciudadano del mundo. Eso es una estupidez. Como decía antes Ricardo, yo soy todavía el tipo de Palma y por muchos años que yo vivo en Estados Unidos, yo nunca llegaré a ser estadounidense o ciudadano del mundo. ¿Eso qué es? ¿No? El pasaporte que yo pueda tener no indica quién soy, ¿no? Pero también hay que darse cuenta de que quien uno es está forjado a fuerza de ficciones. Claro. De ficciones. Entonces, ¿cómo mantener el sentimiento de arraigo cuando uno en buena fe sabe que esas ficciones son mentiras? Claro. Me pasó una cosa, José Luis, porque escribí un libro sobre Frank Sinatra y entonces Frank Sinatra, durante su visita, era un libro que se llama Sinatra nunca volveré a ese maldito país, porque habla sobre su vínculo con España, persiguiendo a Ava Gardner, ¿no? O a Ava Gardner, si se quiere. Entonces, durante una parte de la vida de Sinatra, él pasa tiempo persiguiendo a Ava Gardner en Tossa de Mar, en Cataluña. Y hay una parte del libro que está allí. Entonces, la prensa catalana recibió muy bien el libro, hizo elogios, y el diario principal de Cataluña lo recibió y lo elogió y dijo en una de las notas: Francisco Reyero, de modo elogioso, un periodista andaluz que excepcionalmente escribe sobre Sinatra. Y yo dije, entonces, ¿yo sobre qué tengo que escribir? ¿Sobre el Betis? ¿Tengo que escribir sobre Intramuros? ¿Sobre qué? ¿Carteristas varios? ¿Qué tengo que escribir yo? Claro, claro. Entonces, eso es lo que me sorprende. Es verdad que, como dice Chipi, el de la canalla, hay un sur existencial. Y ese sur
puede estar en Bilbao, en Galicia o en Ámsterdam. Exactamente. Y luego hay un sur que puede ser geográfico. Posible que aquí haya más sureños existenciales que en Bilbao, es posible. Pero desde luego hay también una tendencia. Tú te llevas el sur cuando estás en Carolina, entiendo, de alguna forma. Totalmente, ¿no? Sí, sí. Y mi carrera académica está marcada por el sur. Aunque yo hablara de Joyce, yo hablaba de Joyce como andaluz. Entonces, ¿qué me interesaba a mí de Joyce? De Joyce yo veía ahí un desplazamiento cultural, un sentimiento de incomodidad con el lenguaje que hablaba, con la cultura que había heredado, con la historia en la que estaba inmerso. Y yo todavía no lo sabía. Pero después ya digo, bueno, es que lo de Andalucía y lo de Joyce tiene mucho que ver, ¿no? Y ahí se junta, ¿no? Ahí se junta la motivación académica y la motivación personal. Cuando hablo aquí del programa inaugural de Canal Sur, que eso es un despliegue de costumbrismo, recomiendo su visionado pausado, crítico. Y cuéntanos un poco por qué criticas tanto Andalucía Directo. Porque bueno, eso ya entra en cuestiones teóricas del directo, ¿no? ¿El directo qué es? El directo es la inmediatez. Esto es lo que es Andalucía. Pero claro, el directo es un filtro. Es el filtro más grande que hay, ¿no? Es lo que decía Roland Barthes, el reality effect, ¿no? El efecto de realidad, el gran hermano. Es que esto es la realidad, ¿verdad? No, es la manipulación más grande que hay de la realidad. Porque te está presentando la realidad no mediada, pero con una gran mediación. Lo estás viendo en una pantalla de televisión. Hay cámaras, ¿eh? Hay una persona detrás de la cámara grabando, ¿verdad? Aquí no estamos tomando una copa en un bar, estamos siendo grabados, ¿no? Y entonces en ese programa inaugural solamente hubo 2 personas que dijeron las mismas palabras que tú estás diciendo ahora, análogas. Antonio Muñoz Molina y Joaquín Sabina. Dijeron que yo ¿por qué voy a tener que hablar ahora de temas andaluces? Yo puedo ser andaluz en Buenos Aires, en Madrid o en Estocolmo, ¿verdad? Y es lo mismo que decía Borges sobre ser argentino. Ahora, Muñoz Molina tiene mucho de Borges y él ha reconocido siempre que es discípulo de Borges y hay mucho Borges en sus novelas. Borges decía en El escritor argentino y la traducción que para ser argentino uno no tenía que andar con el mate, con los gauchos y con, ¿verdad? Que las 1001 noches no había ni un camello ni una palmera. Y por eso precisamente era árabe, ¿no? Entonces, es una crítica del costumbrismo. Yo he escrito de Andalucía y claro, y ahí está todo el costumbrismo que uno pueda desear. Pero ¿cuál es la diferencia entre el costumbrismo y el libro? Que yo no presento el libro como un gran hermano de Andalucía, sino que hago patente la distancia crítica. Me pongo detrás de la cámara, pongo al lector detrás de la cámara. Y esa es mi excusa por haber escrito de Andalucía, ¿no? Claro. Como andaluz. ¿Y qué sensación tienen aquellos que, sabiendo que hay diferencias entre el texto en inglés y el español, yo no lo he leído en inglés, pero tú lo cuentas, ¿qué sensación tienen aquellos que se acercan a esta visión tuya? O sea, los lectores que han compartido, ¿qué idea pueden tener de Andalucía? Teniendo en cuenta que a lo mejor no tienen una idea sobre el terreno de la tierra, ¿no? Son lectores que lo abordan desde el ámbito académico y lo han conectado pues con la cuestión de la periferia cultural dentro de Europa, dentro del discurso del orientalismo, ¿verdad? Porque académicamente pretende ser una contribución al debate del orientalismo. Edward Said decía que después de la invasión napoleónica de Egipto surgió un discurso en Europa a través del cual Europa se definía en oposición a Oriente. Nosotros somos lo que Oriente no es, racionales, fríos, calculadores, mientras que Oriente pasión desatada, instinto, ¿verdad? Entonces creaba esa dicotomía Oriente-Occidente. Pero claro, se le quedaba un cabo suelto, que era España, que también fue sujeta a una invasión napoleónica, no a finales del siglo XVIII, sino a principios del XIX, en 1808, ¿no? Entonces ahí surge un orientalismo interno dentro de España, o sea, dentro de Europa. Europa se define no solamente en oposición a Oriente, norte de África, Asia, etc. Todo entra en el Oriente, ¿no? Esta
no tiene especificidad geográfica ni cultural. Es un mundo de fantasía, ¿verdad? Como la versión Disney de todos esos ámbitos geográficos. Pero ¿qué pasa con España? Que España también entra dentro de esa definición de Europa por antagonismo, ¿verdad? Entonces Europa, y por Europa me refiero al norte de Europa, a Alemania... La Europa de Kant. La Europa de Kant, la Europa ilustrada y de Montesquieu, ¿verdad? Francia, Alemania, Inglaterra. Se definen en oposición no solamente con el oriente, como decía Said, sino también en oposición con el sur de Europa, con Italia y con España principalmente, ¿no? Entonces hay un orientalismo interno a Europa, y eso lo ha dicho mi colega Roberto Dainotto, que tiene un libro que recomiendo vivamente, European Theory, ¿no? Publicado ya hace unos años. Y entonces yo aquí, dentro del ámbito académico, doy una vuelta de tuerca más y lo que digo es que hay un orientalismo interno, intranacional, dentro de España, dentro de la península ibérica. Entonces, Said, el propio Said, en su traducción, en el prólogo de la traducción española, admite que España se le quedó fuera, pero dice, no, es que España y el Islam no se pueden separar, eso dice él. Pero claro, hay más complejidad una vez que uno se mete dentro del ámbito peninsular. Y el propio ámbito. Y a través de la lente andaluz pues se ven todas estas zonas grises, ambigüedades, ambivalencias del orientalismo, que ya no puede ser contenido por una estructura dualista. Tú dices que es insuficiente, ¿no? Es insuficiente, sí. Críticas ahí, Sí, ¿no? González Alcantú de Granada pues lo ha dicho muchas veces, ¿verdad? Y yo estoy totalmente de acuerdo con él, y de ahí parto para hacer la historia cultural de las imágenes de Andalucía dentro de la cultura española contemporánea a través de la lente del orientalismo, ¿no? Entonces, como se ha leído en inglés, ha sido como una contribución al orientalismo, al discurso postcolonial, como decía Ricardo antes, dentro del campo de los estudios postcoloniales. Así es como se ha leído. Bueno, no sé si nuestro amable y distinguido público, que está mirando con una atención inusitada, o sea, están todos muy atentos. No sé si hay alguien que tenga una pregunta. Ahí está, hay un señor que rompe el fuego. A mí me gustaría saber una sola cosa, y es ¿por qué la elección del adjetivo sublime junto a Andalucía? Porque no he oído... Sí, pues porque lo que hago es coger la categoría de lo sublime de Kant, la categoría de lo sublime de Kant, ¿verdad?, que se la asignan a España en términos peyorativos para crear o para cimentar este determinismo etnográfico y para forjar o para anclar el carácter nacional en categorías estéticas. Yo digo que lo sublime se puede separar de ese determinismo, ¿verdad?, de Kant, para abordar la ambivalencia de Andalucía dentro del nacionalismo español. Entonces Kant decía que lo sublime es algo que nos produce atracción y rechazo al mismo tiempo, ¿verdad? Y ponía varios ejemplos del mundo natural. Cuando vemos una catarata, nos produce admiración y rechazo al mismo tiempo. Las cataratas del Niágara, por ejemplo, o las cataratas del Iguazú. Cuando nos asomamos allí a aquella garganta, se nos ponen los vellos de punta, ¿verdad? Cuando nos asomamos al mar, la inmensidad del océano, nos vemos tan pequeños y tan insignificantes. No podemos abarcar esa inmensidad de manera lógica y conceptual, ¿no? Entonces lo sublime me sirve a mí para explicar el lugar de Andalucía dentro del nacionalismo español, dentro y fuera, inabarcable. Y al final del libro lo conecto con la idea de fascinación, ¿verdad? ¿Qué nos provoca fascinación? Nos provoca fascinación lo que nos puede destruir, pero también lo que nos da gran satisfacción. Por ejemplo, un tiburón en el océano te provoca fascinación. Ves
¿cómo se llama? La aleta del tiburón ahí sobresaliendo por el agua, y uno no puede separar los ojos del tiburón, ¿verdad? Pero al mismo tiempo uno no se quiere meter en el agua. Entonces la fascinación y lo sublime crean este juego de aceptación, magnetismo y rechazo. Y así es como me siento yo sobre la identidad andaluza. Me provoca, es magnética, como que he escrito 2 libros, el mismo libro 2 veces sobre ella, ¿no? Sí, sí. Pero también una especie de rechazo, ¿no? Fascinación, sublimidad, es ese juego, esa ambivalencia entre el magnetismo y el rechazo por el mismo objeto. ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Muchas gracias y enhorabuena por los libros. Y estabas diciendo que precisamente por estar fuera, cuando uno está fuera, de manera intenta ver de manera crítica lo que ha dejado detrás. Y además de analizar todos estos estereotipos, por lo menos cuestiones que rechaza, ¿no? Que trataban mucho de rechazo Andalucía, ¿qué has descubierto que te atraiga, que puedas decir que son valores andaluces que todavía merecen la pena? Pues yo creo que puedan aparecer en el libro. Todos, o sea, como Martín Patino hace en su documental, lo mete todo, lo folclórico, lo costumbrista, pero claro, lo presenta, la presentación lo es todo, el marco es todo, ¿verdad? Entonces uno acepta Ojos Verdes, la copla, todas las características esenciales, entre comillas, del andalucismo, aparecen en esa serie documental. Pero el modo de presentarlo genera esa conciencia crítica. Entonces yo, como decía antes, yo no desecho nada. Todo tiene su lugar dentro de lo que somos como andaluces. No voy a decir, prefiero los toros, pero no las bailadoras. Prefiero las flores, pero no a quien sea. No, todo entra dentro de... Y por eso todo tiene cabida en el libro, ¿no? Desde Lola Flores a Ortega y Gasset, ¿no? Y Ortega y Gasset le daba fuerte a Andalucía, pero tiene su lugar también dentro, ¿no? ¿Pero qué valores ustedes en Andalucía que ya no ven en Estados Unidos? Uy. Todo. Por eso estoy aquí, María. Aquí vengo a Andalucía cada vez que puedo. El sentido de comunidad, la gente por las calles, cómo se relaciona la gente, yo qué sé, el modo de vida. Es tan diferente. Eso es como comparar, como dicen los americanos, naranjas y manzanas. No tiene nada que ver. Pero claro, es la gran tragedia de la persona dividida entre 2 mundos. Que yo le decía a mi mujer, digo, mira, tengo muchísimas ganas de ir, pero también tengo muchísimas ganas de volver. Había una pregunta ahí al fondo, ¿no? Venga, sí, una pregunta más. Maravilloso. Yo quería saber qué papel tenían los medios en todo esto, en el sentido de seleccionar qué tipo de cultura es más rechazada y cuál no, o cuál se toma como parte de cultura de España en general y rechaza el tema de, por ejemplo, que ponerlos como poeta de España, no poeta andaluz. Quería saber más o menos ese tipo de criterio que tienen. Los medios de comunicación, la televisión, la radio, los museos, ¿verdad? Bueno, eso no son medios, pero la gestión, digamos, institucional de esta imagen. Sí, Canal Sur, por ejemplo. Bueno, en Canal Sur no se puede hacer una generalización, porque aquí tenemos a Paco, que es una avanzadilla, una vanguardia intelectual. Podéis hacer lo que queráis, pero eso sí, acordaros de un humilde servidor. Quiero decir, no va a haber venganza, pero una cierta moderación en la crítica sería razonable. Hay hay oasis de crítica. Por eso Paco Reyero está aquí en esta mesa presentando este libro, ¿verdad? La política hablaba de generalizaciones y de historizaciones, ¿no? Entonces Paco hay que meterlo dentro del contexto de lo que él hace dentro de los medios de comunicación autonómicos, institucionales. La política general, hay una marcada preferencia por lo costumbrista. Y no soy yo solamente el que dice eso, hay voces más autorizadas que la mía que han hecho la misma observación. Entre ellos, de
nuevo Antonio Muñoz Molina, ¿verdad? Que cada vez que vuelve a Andalucía dice que se horroriza de ver nada más que procesiones y corridas de toros en la pantalla. Entonces sí, Canal Sur, hay una tendencia al costumbrismo, a solidificar estas imágenes arcaicas. Yo me refiero también a medios de que, por ejemplo, las noticias se centran mucho en la Comunidad de Madrid, en Barcelona. Ah, sí. Se centran más en lo que es turismo y cosas relacionadas con... Papeles asignados. Papeles asignados y también un etnocentrismo brutal, ¿verdad? Manfredi decía en el ABC en los 80 que el Canal Sur, en las noticias se iban a centrar solamente en andaluces. O sea, que y tomaba como ejemplo estas cadenas étnicas que hay en Estados Unidos, donde pues, hay una cadena católica, hay una cadena de afroamericanos, hay una cadena de... Y solamente se centran en ese grupo étnico, ¿verdad? Sí, y él llegó a decir, dice, si en la guerra de Bosnia no hay un andaluz luchando, no se habla de la guerra de Bosnia. O sea, y decía yo en el libro, digo, si hay una expedición, si se lleva esto a su grado máximo, si se extiende al absurdo, si hay una expedición a Marte con éxito y no hay un andaluz entre los astronautas, no se habla de eso tampoco en Canal Sur, ¿no? Esa es la lógica. Bueno, pero ¿no? esos titulares son muy generales en la prensa en función de cómo se establece el localismo, ¿no? Siempre se ve el mundo desde la óptica de aquel que se supone que te va a comprar el periódico, ¿no? Pues, accidente de avión en Malaya, afortunadamente, en Malasia, afortunadamente no hay ninguno de Castellón, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O no hay ningún murciano, ¿no? Que, por cierto, el periódico de Murcia se llama La Verdad, como sabéis. La única verdad que hay está en Murcia, realmente. Con V mayúscula. La contrapartida de esa perspectiva etnocéntrica, que también aparece expresada en Canal Sur desde sus comienzos, está en Joaquín Sabina y en Muñoz Molina. Sabina decía, porque voy a empezar yo ahora a componer canciones sobre Andalucía, cuando nunca lo he hecho. ¿Verdad? Yo soy andaluz sin necesidad de hablar de Andalucía, igual que Paco es andaluz sin necesidad de escribir libros sobre Andalucía. Puedo escribir libros de Frank Sinatra y es andaluz, y no están reñidos. Bueno, yo tengo que recomendar tu libro, donde hay inspiración y hay razón, hay ciencia y hay arte, y hay obligación y hay devoción. O sea, hay todo tipo de elementos contrapuestos cuando realmente hay una carga de nuestro, digamos, sentir exterior, como si solo estuviera en la devoción, en la inspiración y en el arte, ¿no? Pero hay de todo. No ha sido por la crítica ni mucho menos, pero es que me tengo que ir. O sea, no es que tenga la piel fina y ahora dirán, ahora habrá unas críticas, ahora habrá unas críticas, no has soportado y encima huye cobardemente, ¿no? Ahora viene lo peor. Ahora viene lo peor, ahora es cuando ya, bueno, no lancéis al pobre que huye. O sea, pero bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, que les vaya muy bien. José Luis, ha sido un placer. Paco, muchísimas gracias y gracias por el libro. Me voy a ir discretamente. Vale, más preguntas, más dudas, comentarios. Venga, Malu, otra alumna. Fantástico que las alumnas se animen. Para eso trabajo aquí, para poder parar la mente. Has dicho que primero escribiste el libro en inglés, luego lo traduciste al español y lo tuviste que adaptar. Y también has dicho que tu objetivo principal con el libro ha sido no crear un gran hermano, sino poner al lector detrás del foco. Sí. Por lo tanto, mi pregunta es si ha sido, el proceso de adaptación ha sido muy diferente, porque claro, yo como andaluza seguramente me siento identificada y sienta los prejuicios, el costumbrismo, pero quizás una persona que vive en Carolina del Norte no tiene eso tan intrínseco. Entonces, ¿este proceso de adaptación ha sido muy diferente? Ha sido sobre todo en detalles de escritura, porque cuando uno escribe para un público académico en Estados Unidos, pues tiene que dar un poco más de explicación, de contexto, y el contexto es diferente para ese público y para este. Puede hacer otros guiños al lector, puede incluir información más específica que al lector americano dentro del ámbito académico no le interesa, puede uno ahondar un poco más en el archivo y dar más detalles
sobre diferentes aspectos, y así es como he ido cambiando. Y claro, el inglés, y a nivel lingüístico, el inglés y el español son tan diferentes. Si yo traduzco literalmente lo que he escrito en inglés al español, eso suena fatal. O sea, parece que lo ha escrito un niño de 5 años, porque el inglés tiene una melodía y un ritmo totalmente diferente al español. En el español los periodos tenían que ser mucho más largos, las frases más complejas, un poco más barrocas, ¿verdad? El inglés más como... más sintético, sí. Pero claro, el inglés se beneficia del español y viceversa también, ¿no? Porque puede haber una mutualidad al mismo tiempo. Sí, José María. Enhorabuena, primero, por los 2 libros, aunque sea uno refurbished, o como se dice eso, ¿no? Y un placer tenerte aquí, aunque no sé por cuánto tiempo, pero en caso por este rato. Gracias por lo que nos has contado. Yo no he tenido la ocasión de leer el libro todavía, ninguna de las 2 versiones, con lo cual no voy a opinar sobre el libro, pero sí quería preguntarte, tú como andaluz, cuando te presentas allí como andaluz, la gente cómo reacciona, es decir, ¿qué saben los estadounidenses, tus alumnos, tu círculo de Andalucía? ¿Qué saben de esa identidad? ¿O qué le ha llegado? Poco. O sea, cuando me presento es español. O sea, la etiqueta es español. Andaluz ya tienes que hilar un poco más fino. Porque claro, y esto es una herencia de todos estos mitos románticos y de todo este bagaje cultural. Lo español y lo andaluz en el extranjero, todavía hoy, sigue sin poder distinguirse con mucha nitidez. Sí, toros y flamencos, sí. Sí. Entonces, sí, toros, flamencos. Yo nunca he ido a una corrida de toros. Nunca he ido a un tablao flamenco. Yo sé que Ricardo es un especialista. Sí. Aquí es una ganadera. Pero sí, esa es la respuesta que yo daría. Y de todo eso, ¿no crees que la poquita imagen que pueda tener es precisamente de lo oriental y exótico que queda en España? Porque es que el resto, como yo por la experiencia como alumno americano, ¿no? Sí. Les da igual. O sea, eso se intenta. Que haya en la Almería, que haya en Marruecos. Se intenta combatir a través de la educación. Entonces yo las clases que doy son en inglés, pero también doy algunas en español a niveles avanzados, con un componente histórico sobre qué es España. Hay una que es The Making of Spain, ¿no? La construcción de España, ¿verdad? Pues en inglés doy otra que es sobre América, el concepto de América, pero claro, leen a Shakespeare, The Tempest, ¿no? Pero también leen a Cabeza de Vaca, en traducción, ¿no? Para que vean que la América no empezó con el Mayflower y terminó con Donald Trump, sino que también hubo otra América que vino del sur. Más o menos. Entonces, esa América de Colón y de Cabeza de Vaca, ¿verdad? Y cómo eso ha continuado a través de la historia, ¿no? Esa América norte y sur. ¿Más preguntas, dudas, comentarios? Hay que aprovechar. ¿No? Ricardo, yo no creo que se me vaya el tintero. No, de muchas listas, de un número. ¿Un número? El 5. ¿El 5? No, al final de tu libro, tú te preguntas qué es Andalucía. Eso te pregunto 3 cosas. ¿Qué es Andalucía? ¿Quién la define y con qué propósito? ¿Tú estás de acuerdo en que el concepto de la alegoría de Walter Benjamin... Esa es otra. Tenemos aquí a Jeff Simons obcecados, tenemos conversaciones sobre la alegoría. Me parece ¿Tú crees que la alegoría puede casar con lo fascinante y lo sublime? Esto diga mi amigo Jeff. Casa muy bien lo sublime con lo pintoresco. Sí, pintoresco está al otro lado. Pero lo pintoresco es lo que puedes enmarcar. Y lo que puedes poner una foto. Lo sublime se sale del marco. Por eso digo que lo flexiona muy bien tanto eso como el concepto de eso que han mencionado de la alegoría,
como tu crítica, no tu crítica, tu complexión de Said, de la complexión, pero yo llegué al final y entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es Andalucía y quién lo define? Una ruina. Una ruina como la del monasterio de la Inmaculada Concepción. Exactamente. Entonces ahí viene otra vez este idioma, o esta gramática teórica, que es la que a mí me ayuda a expresar estas ideas, estas sensaciones. Entonces el término de alegoría y Ricardo te lo puede explicar mejor que yo. O sea, no, pero sí puedo decir que es un gran acierto combinar esa teoría con Andalucía directo, por ejemplo. Sí. A poder hacer eso estilo Zizek, aunque esto es un poco de locura. Me parece muy ilustrativo porque puedas hacer esa combinación. Y yo me quedo al final diciendo, entonces, ¿con qué me quedo? ¿Qué es Andalucía? ¿Es una tensión sublime? Es la ruina. Tú ves la ruina te presenta el hueco y también la imagen, simultáneamente, ¿verdad? Decía Benjamin que la alegoría presenta algo que ya no está ahí. O sea, presenta una ausencia. De nuevo volvemos a esta tensión, a esta ambigüedad, a esta ambivalencia, ¿no? Entre lo que está y lo que no está, lo que te atrae y lo que te produce rechazo, ¿no? La mancha dorada del tiempo, ¿de acuerdo? De Ruskin. Sí. La mancha dorada de la ruina. Perdón. No, Entonces todas esas trazas teóricas pues también añaden un poco de densidad, ¿no? Y de textura al libro, porque aparece en una serie de estudios históricos, y claro, los historiadores no se llevan muy bien con la teoría, ¿no? Entonces para esta versión, y eso fue otra cosa que tuve que modificar, fue quitarle un poco de teoría, de Zizek y de Lyotard y de toda esta gente, ¿no? Porque sabía que iba a salir en una serie de estudios históricos. ¿Te comentaron algo o eso fue idea tuya? Fue propio. Tuya propia, ¿no? Sí, motu propio. No quería que dijeran esto qué es. Tengo una pregunta, José Luis. Sí. Tú has comentado que es un libro que tiene una gran carga autobiográfica, ¿no? Que mezclas lo académico y lo personal. Se me ocurre, ¿has tenido algún modelo consciente e inconsciente que has seguido, tanto en español, en inglés, en fin, obviamente, por lo que has comentado, has manejado muchas fuentes, ¿no? ¿Qué tipo de textos has seguido o has intentado seguir a la hora de escribir tu propia relación con la tierra que te vio nacer, ¿no, José Luis? Modelos de libros que yo haya dicho, ese es el libro que yo quiero escribir. Aunque no lo hayas dicho, un poquito que... No, y que lo he dicho. En el subtexto, ¿no? Y que lo he dicho, ese es el libro que quiero escribir. En un ámbito totalmente diferente, Gustavo Pérez Firmat, cuando habla de Cuba, sí. Life on the Hyphen. Sí, la vida en el... Eso es un libro, ¿no? Es un libro maestro. Los años 90, por ahí, Sí, sobre su identidad como cubano-americano. Y yo cuando leí ese libro me quedé con la boca abierta, hace ya muchísimos años. Y siempre se me había quedado ahí en el fondo de la mente, ¿no? Estuvo en Duke, ya antes de que yo llegara, él se fue a Columbia. Sí, pero llegué a conocerlo, a charlar con él y siempre me inspiró, nunca se lo dije, pero me inspiraron esos libros suyos, ¿no? Donde mezcla la biografía y lo académico de una manera magistral. ¿En España hay alguno que se acerque, aunque sea tangencialmente, o es un género que aquí todavía no se... Lo que he encontrado en España siempre intentan, y eso es una especie de divergencia entre este libro de historia y otros libros de historia sobre la identidad española o el españolismo, es que intentan, por ejemplo, Álvarez Junco dice que no tenemos que mezclar lo sentimental y lo racional, ¿no? Que hay que mirar el caso del nacionalismo español de una manera crítica, objetiva, sin mezclar sentimentalismo. Claro, porque eres historiador también, ¿no? Él es historiador, claro. Entonces eso nos lleva a mezclar, a decir que somos especiales, que somos diferentes, que somos... Entonces, y eso es lo que yo digo, ¿no? Entonces hay que hacer un acto de equilibrismo entre el sentimentalismo y la actitud crítica, objetiva y distanciada. Le doy parte de la razón, pero no toda, a los historiadores españoles. Y otra cosa que los historiadores españoles contemporáneos siguen enfatizando es que España no es diferente. Que España no es diferente, que no somos anormales, que no somos un caso especial dentro de Europa. Fraga se equivocaba. Exactamente. Pero no se puede obviar esa diferencia.
Entonces, ni exagerarla ni obviarla, sino utilizarla como punto de partida para una exploración crítica. Es mi aproximación. Pero claro, eso es ya dentro del debate histórico y yo no sé hasta qué punto se harán eco de esta intervención. Pero es como yo he abordado el libro, ¿no? ¿Más preguntas, dudas, comentarios? Sí, tenemos muchas manos. Venga, las alumnas se van animando, me alegro. Muy bien. Vale, usted ha definido Andalucía como sublime, pero usted también ha dicho que le causa rechazo. ¿No puede ser que el rechazo como andaluces no venga del trato que recibimos? Porque generalmente nosotros llevamos el estereotipo de, hablando de centros festivales, muertos de hambre. ¿Por qué? Porque trabajamos en el sector terciario, llevamos la economía del país prácticamente en los hombros. ¿El rechazo realmente viene? El rechazo no viene del contenido, viene de la forma de la identidad. No viene del contenido, no viene de que Andalucía se haya asociado con la pobreza, con la indolencia, con el orientalismo. No viene del contenido, viene de la forma, de la imposición de lo que soy, de la definición de lo que soy por parte de otros. Ese es el rechazo, de que la identidad se presente como unas esposas, que está predeterminada desde que naces. Ese es el rechazo, no el contenido. El contenido, como dije antes, se lo dije a María, lo acepto todo. ¿Está clara? ¿Respondo a tu pregunta? Sí. Había dos preguntas por ahí por atrás, ¿no? Sí. Sí, perdón, pero ¿cree que el tiempo de los estados ha influido su percepción de lo que es Andalucía o la cultura andalucía, o mejor, sí misma, como andaluciano, se puede decir así? ¿Andaluz? Sí, o alguien que es de Andalucía. Que si me ha influido a mí, ¿en qué sentido? En que, bueno, pasaron mucho tiempo en los estados. Ah, en los estados, sí, claro. Lo dije al principio, que sí, claro. ¿Ha influido su percepción de la cultura andalucía, su tiempo allí? Sí, sí, claro. Años, ¿no? Sí, sí, claro, la distancia es lo que le atribuyo esta distancia crítica al exilio, ¿no? Al verlo desde mi despacho en Estados Unidos, de escribirlo desde allí. Esto está escrito en Estados Unidos, con un océano de por medio, ¿no? Entonces, claro, eso no está dicho en el libro, pero va implícito. Y tú, por ejemplo, tú sigues habitualmente los medios, Canal Sur, en fin, te mantienes. ¿Canal Sur se puede ver en Carolina? Sí, sí, que claro. Tengo la curiosidad. Canal Sur, se lee la prensa. ¿Sí? Yo la prensa que leo es la de aquí. Yo la prensa que leo es la de aquí. O te falta seguir filologando, el famoso... Ahora ya tengo que añadir lo que te falta. La radio de la Universidad de Sevilla. Invitado todo el mundo a participar en el podcast. Filologando. ¿Más preguntas? Había otro mano por ahí en la esquina, ¿no? Sí, venga. Yo es un poco curiosidad, dicho que se ve como Andalucía es flamenco, bailado, las flores, que obviamente no es todo, o gente que duerme la siesta, por ejemplo. Allá en Estados Unidos se tiene la idea de que son gente que no entiende de geografía, por ejemplo, que sitúan en España, en Sudamérica, o gente, los típicos policías, ¿no? Eso, los golfs, cosas así. ¿Ellos qué opinan de que es esa generalización? Yo creo que, o sea, tendría que hacer ahí una labor creativa profunda, ¿no? De meterme dentro del pensamiento de ese tipo de personas, pero creo que no, que si consiguiera zambullirme no habría mucha profundidad. O sea, la percepción que tienen de España ese tipo de personas que no ha leído, no ha viajado, no se ha expuesto a manifestaciones humanísticas o artísticas, es la simpleza del estereotipo. Y se aplica tanto a España como a cualquier otro ámbito geográfico. ¿Más cuestiones? Venga, sí, muy bien. ¿Crees que el hecho de haber puesto ese océano de por medio te ha ayudado a hacer bien el balance entre el sentimentalismo y esa visión crítica a la hora de escribir el libro? Sí, yo creo que sí. O me ha ayudado o me lo ha provocado, ¿no? Como una enfermedad, como un efecto secundario, ¿no? No diría yo que es como una virtud, más bien como una secuela
de un catarro, ¿no? ¿Más cuestiones? Pues yo voy a aprovechar, José Luis, dado que te tenemos aquí, antes de que te vuelvas a Estados Unidos o a Palma del Río, a Granada, donde sea. Estaba, por ejemplo, este año se cumplen 150 años creo que es de Carmen, ¿no? Creo que es de la ópera. Y bueno, en Sevilla ha pasado bastante desapercibido y ha habido un poquito de crítica de que la ciudad no ha aprovechado ese aniversario, ¿no? Tenemos el caso contrario, por ejemplo, que es la casa natal de Velázquez, ¿no? Que lleva toda la vida abandonada. Y entonces, ¿cómo se explica que una ciudad que fue la cuna de un pintor que mucha gente considera que es el gran pintor canónico por antonomasia, que pase los ayuntamientos y nadie haga nada por, en fin, una casa que está ahí en el centro y que en cualquier país del mundo seguro, en fin, uno piensa por ejemplo en Shakespeare, en la casa natal de Shakespeare, y aquí hay una manera que la casa de Velázquez realmente natal siquiera se pueda visitar. ¿Qué te parece ¿Es el problema realmente de que nos fijamos en otras cuestiones y que realmente no valoramos a alguien como Diego de Velázquez, que bueno, que es una figura clave que nació en Sevilla, porque pasan los años, tú te quedarás en Estados Unidos toda la vida y la casa de Velázquez seguirá cerrada ad infinitum? ¿Cuál es tu lectura desde esta perspectiva de por qué en Andalucía o en Sevilla no se valora, por ejemplo, a alguien como Diego de Velázquez, ¿no? Que bueno, que aparte de que tenga una estatua delante del Corte Inglés, pues realmente su casa natal sigue cerrada por los siglos de los siglos, ¿no? Y es una cosa realmente sangrante. ¿Qué te parece ese tipo de dicotomía, ¿no? De que el fútbol, los toros sí, pero luego Velázquez, por ejemplo, sigue abandonado y nadie haga caso a la casa natal de Velázquez, ¿no? Bueno, pero eso también se puede encontrar en otros ámbitos, ¿no? Como por ejemplo en la música. En 2010 el flamenco consigue la designación de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ¿verdad? Sí. Y la imagen que se fomenta del flamenco es totalmente folclórica. Ahí no aparecen trazas del socialismo que iba aparejado al flamenco en los años 60, ¿verdad? Que era el llanto de los desposeídos, o la interpretación que hizo Blas Infante del flamenco, ¿no? Como hilo conductor entre el destierro musulmán y los jornaleros bajo el yugo del oligarca y el latifundista, ¿no? Esa dimensión no existe dentro del flamenco como patrimonio inmaterial, cuando tiene un sustrato material ineludible, ¿no? Es toda una gramática de selecciones, ¿no? De elegir una cosa y elegir otra. Entonces hay que buscar cuál es esa gramática, cuál es esa lógica. Velázquez realmente no aporta nada, o sea, no tiene una designación andaluza o una carga simbólica andaluza reconocible. Simbólica o mercantilista, ¿no? Exactamente, que no vende. Si te sirve de consuelo, Nacho, la casa de Shakespeare en Londres tiene una plaquita y donde nació William Blake, lo que era un edificio inmenso que pone también un cartelito, aquí nació William Blake, porque está ahora ese edificio. Yo creo que Shakespeare está mucho más explotado, creo yo, que por ejemplo Velázquez a nivel nacional español, ¿no? Entonces habría que hacer una investigación archivística de gestión de fondos y por qué esos fondos no se han dedicado a la rehabilitación de la casa de Velázquez. Pues Cervantes tiene su casa museo en Alcalá, ¿no? La política que la ve todo el mundo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la de Velázquez pues pasa totalmente desapercibida, ¿no? Política cultural de la Junta de Andalucía. Claro. ¿Por qué? Porque del ayuntamiento, ¿no? Que y del ayuntamiento, sí. Y no hacen nada al final. Entonces, bueno, es una pena, ¿no? Porque, bueno, también es parte de la identidad cultural sevillana y andaluza, ¿no? Sí. Pero claro. Sí, perdón. A raíz de ese tema, entiendo que quizás no haya esas oportunidades culturales para todos los autores o artistas, pero por lo menos la Casa de las Infantes es un museo. Sí. Y está bien manejado, yo he ido, he buscado el link original, está perfecta. Sí, le dedico muchas páginas en el libro. Tienes que leer el libro, Isabel. Lo siento. Le dedico muchísimas páginas. Ha ido a la casa. Ahora tiene que leer el libro. Sí, ahí también hay un proceso de selección. El infante que se presenta en la Casa Museo y en el Museo de la Autonomía de Andalucía es un infante parcial, editado, ¿verdad? Sus tendencias anarquistas, socialistas, eso no aparece ahí. El uso problemático, ambivalente que hizo del pasado islámico tampoco aparece.
¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Pues entonces, si no, vamos a cerrar aquí el acto. José Luis, como yo ya intuía, ha sido un verdadero placer tenerte de vuelta en la facultad. Muchas gracias. Siempre vas a estar aquí. Que quería cerrar con los agradecimientos. No abrir con los agradecimientos, sino cerrar con los agradecimientos a Nacho, a Ricardo, a todo el público por estar aquí esta tarde tan amena, tan divertida. Y muchísimas gracias por hacer posible este acto. Y también a todo el mundo que ha participado. Muchísimas gracias.